Continuamos con el análisis de la unidad 6 y aquí quisiéramos aclarar algo que vemos mucho en las mesas, que tienden a confundirse algunas categorías. Por eso, para esclarecer y sin ánimos de resultar reiterativo, lo primero que debemos identificar en las clasificaciones es esto de responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual, siendo la primera prácticamente y exclusivamente para lo que tiene que ver con procedimientos licitatorios, por ejemplo, previo a una etapa contractual. Esta segunda, la contractual, tiene que ver cuando hay suscrito un contrato y en principio se va a regir por las pautas establecidas por el mismo, salvo algunas características relativas a algunos contratos que también subsidiariamente rigen normas específicas del derecho administrativo, como podría ser, por ejemplo, el contrato de obra pública, pero principalmente todas las nociones, características, presupuestos que analizamos aquí tienen que ver con la responsabilidad extracontractual. Y aquí entonces ya vimos en el primer bloque lo que es la responsabilidad por actividad lícita y ahora vamos a ver la responsabilidad por el actuar, la actividad u omisión ilegítima del Estado. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a compartir pantalla. Pido disculpas. Bien, diciendo que, bueno, también por el tiempo que tenemos nos vamos a centrar de nuevo en la metodología. Ya hemos analizado las categorías, los antecedentes jurisprudenciales, algunos aspectos normativos, y vamos a seguir entonces con, con lo previsto en el programa de estudio, el programa para la materia. El punto 4, presupuesto de la responsabilidad. Ahora vamos a continuar con actividad y omisión ilegítima. El punto 5, responsabilidad por el ejercicio de la función administrativa, la evolución jurisprudencial. El punto 6, la responsabilidad por acto legislativo. El 7, por acto judicial. Y bueno, después está la responsabilidad por omisión, la responsabilidad por actividad lícita, responsabilidad directa e indirecta, responsabilidad del Estado en derecho internacional y derecho público provincial. Estas últimas son simplemente nociones generales que puedan leer y volvemos a mencionar la actualización del manual en el capítulo específico a responsabilidad del Estado que elaboró el doctor Bustelo. Y bueno, entonces, continuamos con la responsabilidad por actividad u omisión ilegítima. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos aquí hablando de responsabilidad extracontractual e ilegítima. Entonces, esa ilegitimidad, ¿de dónde va a provenir? Y de las competencias que tiene atribuidas, reconocidas por la legislación, por la Constitución, esa ente, organismo del Estado que está actuando. Si actúa fuera de esas competencias, ya se encuentra en el ámbito de la ilegitimidad. Y entonces aquí, si bien este es el criterio general para diferenciarlo, lo que debemos tener en cuenta es que debemos adicionarle a esto la teoría de la apariencia externa de los actos, dado que no se le puede atribuir a un particular si un funcionario está actuando dentro o fuera de la actividad que ha sido, de las competencias que tenía atribuidas. Esto simplemente el particular, cuando es víctima de un daño de la administración, simplemente se vale de esta teoría para hacer responsable al Estado, como habíamos dicho, por una responsabilidad objetiva.
Y así el artículo 7 de la Ley Provincial 8968 nos habla de los requisitos para tanto las acciones como las omisiones ilegítimas y empieza por el daño debidamente acreditado por quien lo invoca, la atribución material de la acción u omisión a un órgano estatal, la relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue. Recuerdan lo de causalidad adecuada que han visto en obligaciones, no es una causalidad ni remota ni directa, una causalidad adecuada. Y aquí sí lo característico es la falta de servicio, y esto también otra noción muy importante a tener en cuenta, dado que en la responsabilidad por actividad lícita veíamos el deber de soportar el daño y el sacrificio específico, especial. Acá vemos el otro requisito que tiene que ver diferenciador respecto del anterior, que es la falta de servicio. ¿Y qué consiste? En una violación o anormalidad frente a las obligaciones del funcionamiento regular de la administración pública. Para calificar esta falta de servicio, se deberá tener en cuenta lo que vimos en la evolución jurisprudencial en el bloque anterior, en el fallo Zacarías. La naturaleza de la actividad, los medios que dispone el servicio, el vínculo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Todos estos criterios sirven también para identificar esta falta de servicio. A su vez, esto en principio, si bien rige a las dos responsabilidades ilegítimas, en cuanto a la omisión vamos a tener, digamos, un estándar más elevado, dado que aquí se le exige una determinada actitud al Estado que omitió, que incumplió, y por ende el particular debe acreditar que justamente sucedió esto y que estaba previsto en alguna norma específica, como veremos, que establece el artículo 8. ¿En qué medida, entonces, la responsabilidad del Estado por omisión es en qué medida el Estado está obligado a responder por los daños que ocasiona la omisión de sus órganos en adoptar las medidas que impidan la generación de perjuicios en la vida o patrimonio de los particulares? Aquí entonces el artículo 8 habla que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica el incumplimiento de una obligación de actuación determinada normativamente y de manera expresa, o de deberes indeterminados siempre que se reúnan los siguientes requisitos. Primera aclaración a hacer aquí es que en el ámbito provincial, a diferencia del nacional, en el nacional solamente se prevén las obligaciones de manera expresa, normativamente establecidas. Aquí también se habla de deberes indeterminados, pero se deben reunir los requisitos de existencia de un interés jurídicamente relevante, cualitativa o cuantitativamente, la necesidad material de actuar para tutelar dicho interés y la proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar estatal y la utilidad que se consigue con su accionar. Esto proviene, como veremos, de un fallo, el fallo Torres a nivel provincial, y tiende también a ir a favor de lo que la doctrina venía diciendo, de que no podíamos dejarlo solamente librado a una norma específicamente establecida, sino que también, y esto dependerá de la casuística, que se puedan dar algunos de estos requisitos cuando estemos ante algún deber indeterminado, pero deber al fin, alguna obligación que tenía la administración de actuar y en definitiva no lo hizo. Por ello, las claves que tiene esta responsabilidad por omisión tiene que ser
en primer lugar, antijurídica, ¿no? Que incumplan una obligación legal que puede estar expresa o implícitamente impuesta por el ordenamiento jurídico, este primer punto que hablábamos, pero que también esta obligación sea concreta y no simplemente un deber que opere en una dirección genérica o difusa. Esta concreción debe tratarse de una obligación a cuyo cumplimiento debe ser compelida la obligación, aun cuando para ello fuera menester cumplimentar determinadas cargas procesales. Esto se estableció en Torres y tiene mucha relación con justamente la omisión. Para poder omitir debe haber un deber específico que el Estado incumplió, que debía realizar y no cumplió. Por ende, aquí debes tener estas características o las establecidas precedentemente en cuanto a deberes indeterminados. Los hechos justamente en este caso tenían que ver con la crecida de agua que venció las defensas aluvionales y provocó daños en las plantaciones de este señor Torres. La particularidad aquí es que si bien la procedencia de la acción depende de que exista o no una omisión antijurídica, dado que la antijuricidad es el primer presupuesto del deber de responder, la inexistencia de norma expresa ni los deberes indeterminados se cumplieron en este caso, ¿no? Hoy están en el artículo 8, que son los que mencionábamos recién. Aquí no se pudo acreditar verdaderamente estos deberes genéricamente establecidos y por ende la Suprema Corte rechazó la demanda, a diferencia de lo que sucede con el caso Pascual, el otro que está citado ahí en el programa y que también tendrán a disposición en la cátedra, que tiene que ver con una responsabilidad subsidiaria del Estado por el daño ocasionado a una persona investida en virtud de la omisión de realizar los controles al momento de otorgar la habilitación anual de un transporte escolar de la existencia de la cobertura del seguro de responsabilidad civil. ¿Qué era esto? Bueno, un transporte escolar, como bien dice ahí, y que todos los años se realizaba este control, el Estado realiza el control por una ley específica, la 6082, que justamente entre uno de los requisitos que se le exige a estos transportes es que tengan la cobertura de un seguro de responsabilidad civil con determinadas particularidades vigente para poder circular. La interesante distinción que realiza respecto al control genérico que se debe realizar de que todos los vehículos circulen con seguro y el control específico que legalmente impuesto por la 6082, en este caso relativo a transportes escolares, como decíamos, que impone para otorgar la licencia anual la necesidad de contratar seguros si la administración cumple con la obligación de control al momento de cada habilitación anual, no cabe la posibilidad que el vehículo que realiza el transporte escolar circule sin tener un seguro vigente. Esto es en definitiva el leading case, la jurisprudencia del caso, el sumario, y tiene que ver con que aquí diferencia bien lo que es un deber genérico de lo que es un deber específico, concreto, que tenía el Estado y que tenía que ver con un control que debía realizar todos los años para establecer si el transporte escolar tenía un seguro vigente. Al haber embestido a una persona no tener el seguro vigente y el Estado haber incumplido con el deber que tenía a su cargo de control, también se le atribuye responsabilidad subsidiaria al mismo por la omisión en su actuar. Bien, una vez visto esto, podemos ir a la responsabilidad por actividad legislativa y judicial, y también vamos a ver las características de los servicios públicos. En cuanto al acto legislativo, importante tener en cuenta que el principio obviamente es que si el acto se ajusta a la Constitución, aunque
en su aplicación concreta pueda ocasionar un daño a los particulares, no implica responsabilidad para el Estado. También esto rige para los actos administrativos por la presunción de legitimidad. Hasta tanto no se revoque un acto, o en el caso legislativo no se derogue una ley, o un tribunal declare su inconstitucionalidad, y acuérdese el control difuso que realiza el Poder Judicial, o sea, va a ser respecto de un caso específico. Hasta tanto eso no suceda, el acto, por más de que un particular sienta que está afectando un derecho, incluso un derecho patrimonial, no genera responsabilidad. Únicamente, entonces, cuando tengamos esta derogación, cuando tengamos este perjuicio especial, que puede consistir en una ley inconstitucional declarada por el Poder Judicial, o un enriquecimiento sin causa que pudiese provenir por una situación determinada, aquí sí podríamos tener una manifestación de una responsabilidad por acto legislativo. Existen diversas leyes, y además tener en cuenta que las leyes, si bien en lo general pueden no estar causando un daño a un particular, puede causárselo, y en la medida que no tenga la obligación de soportarlo y que se dé las demás requisitos, presupuestos establecidos, podrá haber responsabilidad en el ámbito legislativo, o sea, por la materia legislativa. También diferenciar, lo dijimos en el primer bloque, de que tiene que ver por acto legislativo, acto judicial o acto administrativo. No hay que identificarlo con el poder del cual emanan cada uno de estos actos. Sabemos que, dado que los tres poderes realizan, por ejemplo, actividad administrativa, y entonces hay que ir a la sustancia del acto, a la materia específica que están y en las funciones que está cumpliendo ese determinado órgano al dictar este acto. También, por ejemplo, podríamos decir que el Ejecutivo puede estar ejerciendo una materia legislativa, un acto legislativo, por ejemplo, en un decreto delegado. Bueno, hay muchas particularidades por las que tenemos que contemplar la sustancia, la naturaleza del acto que estamos analizando para ver si existe o no responsabilidad. También la responsabilidad por acto judicial nos habla el programa. Aquí el principio es la irresponsabilidad estatal. Sabemos que las sentencias judiciales cumplen con esta cosa juzgada, esta verdad material que viene establecida por esta jurisdictio, esta competencia que tienen los jueces en el Poder Judicial, y que hasta tanto no sea revocada también cumplen plenos efectos. Y la excepción tiene que ver con el error judicial. Y aquí también nosotros hemos estudiado en otras materias lo que es el error injudicando o el error improcedendo, sea por un error en la sustancia, en la forma según la cual el juez ha decidido en ese caso concreto que puede haber cometido un error, aplicado una ley que no correspondía, actuado con arbitrariedad, o en el error improcedendo por un error en el procedimiento, por ejemplo, en la violación de alguna garantía procesal. Aquí lo importante que exige la doctrina, la jurisprudencia, es que el acto no haya sido consentido, es decir, que el acto que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, que las consecuencias perjudiciales no hayan podido evitarse o hacerse cesar mediante la utilización
de remedios procesales ordinariamente previstos con ese fin en el ordenamiento. Estos dos supuestos, si bien son generales, también, a ver, aquí juegan el tema de si pudo poner remedios procesales el particular y lo hizo o no lo hizo. Bueno, el doctor Bustelo en su escrito, en su actualización del manual, él habla de que si bien esta es la exigencia, también la jurisprudencia ha contemplado ciertos casos en que el particular pudiese no haber interpuesto los remedios que tenía a disposición, pero que aún así todo se le reconoce esta posibilidad de exigir una indemnización por la responsabilidad judicial. Y un tercer requisito es que no basta con la mera revocación o anulación de la resolución judicial, sino que se requiere acreditar, obviamente, la falta de servicio imputada al servicio de justicia y su relación causal con el daño. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos, falta de servicio siempre es un irregular cumplimiento o una función del Estado. Esa irregularidad, ese incumplimiento, ¿de dónde provino? Por ejemplo, de no haber aplicado la ley que correspondía, de haber, no sé, por alguna situación, haber un error en la plataforma fáctica que llevó a una determinada resolución que luego se revocó y que produjo un daño sobre el particular, etc. Bueno, esto debe ser también debidamente comprobado con todos los presupuestos establecidos para la responsabilidad por actividad ilegítima del Estado. Esto tiene también sustento convencional. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 10, habla de que toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Y, por ejemplo, también el artículo 9.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda persona que haya sido ilegítimamente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación, y también este pacto habla de, en general, también cualquier caso que sea perjudicado por una sentencia por error judicial. Estos fundamentos supraconstitucionales o supralegales, digamos, por tratados que se encuentran equiparados a la Constitución, por ser de derechos humanos, podrían en algún punto colisionar con lo previsto por el artículo 5 y 20 de las leyes nacional y provincial, que disponen los daños causados, que dispone que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización. Bueno, quizá acá lo que se verá, digamos, en la demanda deberá establecerse qué es la actividad judicial legítima, porque si se produjo un error judicial, si fue revocado, etcétera, si hubo una falta de servicio, quizás ahí no estaríamos ante un caso específico de actividad judicial legítima, y podría dar pie para esa indemnización que en principio se le niega en el ámbito legislativo provincial y nacional. La jurisprudencia a nivel nacional en lo que tiene que ver con prisión preventiva, daños ocasionados por prisión preventiva, se encuentra en leading case en rosa, y ahí habla de casos en que ha existido una dilación indebida de los procedimientos seguidos con el imputado bajo prisión preventiva, o cuando ha habido una arbitrariedad manifiesta o error judicial grosero al ser dispuesto. Bueno, tienen que ser entonces casos muy evidentes y particularmente arbitrariedad manifiesta, etc. Particularmente en el caso Rosa, aquí lo que el tribunal tuvo que, o el criterio
que sentó tiene que ver con un criterio de proporcionalidad, de razonabilidad en cuanto a la extensión de esta prisión, y entonces determinó que el imputado absuelto por el beneficio de la duda, pero que había sido privado de la libertad durante 4 años, considerando la mayoría del tribunal que el mantenimiento de dicha medida en los 2 primeros años de detención había sido producto del ejercicio regular del servicio de justicia, pero a partir de ese lapso el procedimiento había excedido razonables pautas temporales. Aquí está el criterio que hablamos de razonabilidad y o proporcionalidad. El alto tribunal merituó que después de 2 años el imputado había peticionado reiteradamente la excarcelación, habiéndose denegado en base a afirmaciones genéricas y dogmáticas que se contradecían con las concretas circunstancias de la causa. Por ende, habían también datos fácticos, concretas circunstancias que ameritaban a no tenerlo en prisión preventiva y sin embargo el sujeto permaneció en este caso. Bueno, esto ha sido uno de los casos a nivel nacional, y en la provincia de Mendoza, si bien también rige el principio de la irresponsabilidad en materia judicial, en el voto en disidencia de Pérez Walde en el fallo Fader Mora, él también habla de que si bien la prisión preventiva, a medida que se trata de un instrumento procesal útil para la persecución de la delincuencia, implica asumir un cierto riesgo de privación efectiva de la libertad de las personas que no son culpables, por cualquier tiempo que fuera. En estos casos entonces debería indemnizarse por principio en todos aquellos casos en que el proceso no desembocó en condena efectiva del detenido, aun cuando la medida pudiese ser considerada lícita. Con esto quiere decir que si se está valiendo el Estado de un instrumento procesal útil para evitar que se fugue el sujeto de un proceso penal, si luego se absuelve a este sujeto, si no llega a una condena efectiva, y esta herramienta, que si bien era lícita, generó una cierta responsabilidad por su utilización por parte del Estado que debiera ser indemnizada. También el tercer punto, y importante tener en cuenta, la responsabilidad en la prestación de los servicios públicos. El artículo 6 en la Nación prescribe que el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas en los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomienden un cometido estatal cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. Esto tiene que ver porque, obviamente, los concesionarios, los contratistas de servicios públicos, actúan como empresa por su propia cuenta y riesgo, y por ende la responsabilidad debiera ser pura y exclusivamente de ellos. Pero esto genera un sinnúmero de situaciones que podría, sin embargo, también haber una responsabilidad concomitante, subsidiaria del Estado, y que por esta disposición nacional pareciera que no están contemplados o que no habría responsabilidad del Estado. Esto es bien preceptuado o aclarado por la normativa provincial, que dispone que el principio es que no responde por los daños del Estado ocasionados por los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado a los cuales se le atribuye un encomienda en un cometido estatal, salvo que se les acredite que la acción u omisión ilegítima le sea imputable directamente a un funcionario o agente del Estado. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los entes reguladores que tienen que, por ejemplo, también cumplir con esta función de control, y que si no la están realizando debidamente también podrían tener una responsabilidad en un caso específico. Vayamos a una situación que esperemos nunca suceda, pero la provisión
del servicio de agua potable si el agua viniera contaminada con cualquier tipo de sustancia, y esto, si bien sería atribuible en principio a la empresa prestadora, en este caso ahora es una empresa estatal, podría ser también una empresa privada, sea uno o el otro caso, también podría haber una responsabilidad del ente de control, en este caso el EPAS, por no haber tomado las muestras requeridas que le exige la ley y hacer el control de calidad que está establecido, que justifica justamente su actuar. Entonces, en un caso como este, podríamos tener una responsabilidad de la empresa, sea estatal o privada, y de el ente de control, cada uno en la medida de su responsabilidad según el caso concreto. Bien, para finalizar, respecto de los demás puntos que están previstos en el programa, responsabilidad internacional, responsabilidad prevista en las constituciones provinciales, bueno, los remitimos al escrito, al paper que va a estar a disposición de la actualización del manual del doctor Bustelo. Ahí hace algunas remisiones, algunas normas específicas que deben tenerse en cuenta, y respecto de la responsabilidad internacional ya hablamos de estos principios que rigen en la materia, según los cuales siempre va a ser una responsabilidad del Estado Nacional, más allá de que la responsabilidad primaria sea de un órgano o ente provincial o municipal. Agradecemos mucho entonces y quedamos a su disposición por vía mail, fedemorandini@gmail.com, y bueno, y si no también por cualquier otro medio que sea necesario. Muchas gracias.